Mirta Pérez Lobe, gracias por estar presente. Gracias por tomar un café conmigo. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder estar aquí contigo. Es un placer, un gusto, y la gente va a conocer que poco a poco sos un ejemplo de vida para mucha gente, para muchas personas. Entonces, vamos a hablar un poco del inicio. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací el 6 de septiembre de 1989. Tengo 31 años y soy de la comunidad Nivacle que se llama Campo Alegre. Campo Alegre está a 30 kilómetros de la colonia Neuland. Y bueno, ahí yo crecí. Tengo 2 hermanos, somos 3 hermanos. Soy la única nena ahí de los hermanos. Y mis padres trabajan en la comunidad. Ellos de profesión son promotores o enfermeros. Ellos trabajaron siempre en la parte de salud y también siempre trabajaron en la parte de educación. Y también mis padres siempre estuvieron muy activos en la iglesia. O sea, desde que yo me acuerdo, siempre mi papá era pastor y fue el pastor principal por varios años en la comunidad de Campo Alegre. Y después tuvo que dejar, pero ahora sigue también él muy activo en la iglesia, acompañándole a las nuevas personas que están ahí. Sí. Campo Alegre es una comunidad muy linda, ¿no? Sí, y parece que estamos todos ahí muy felices, ¿verdad? Dándole honor al nombre. Sí, hay mucha gente ahí y es una comunidad que está creciendo mucho. Sí. Y Mirta, obviamente, decide estudiar, estar en el colegio, pasar los años de escolaridad. ¿Y dónde fueron esos años de escolaridad? Sí, para la escuelita fue donde, sería jardín. Mis padres se fueron a estudiar en el Instituto Bíblico Indígena en Yalbezanga. Y entonces ahí estaba yo con 3 a 5 años más o menos de edad. Y ahí yo entré en una escuelita con niños de diferentes culturas, diferentes idiomas, y las clases eran en castellano. Y ahí fue donde yo aprendí castellano. Y después, para el primer grado, nos mudamos otra vez a Campo Alegre. Volvimos, mis padres terminaron su estudio. Y entonces hice desde el primer grado hasta el 6º grado, hice en Campo Alegre. Y allá las escuelas, hasta ahora la escuela se enseña en Nivacle, en el idioma materno. Se enseñan las clases hasta 2º, 3º más o menos. Y en el 3er grado ahí empezamos a formar oraciones así en castellano, ya volvemos otra vez a eso. Y después, entonces hice en Campo Alegre hasta el 6º grado. Después tuve que mudarme otra vez a Yalbezanga porque mi comunidad hasta ese entonces tenía hasta 6º grado, ahora tiene hasta 9º. Y entonces me mudé con 13 años más o menos, al 12-13, a Yalbezanga. Hice ahí mi colegio hasta el 3er curso y en el 2007 terminé ahí mi estudio. O sea que prácticamente lo hice todo acá en el Chaco y con un entorno, primero al 6º grado era todo Nivacle y después volví otra vez a esa interacción multicultural entre compañeros, así que eso fue muy enriquecedor para mí. Esa experiencia de las diferentes culturas, yo creo que ha influido enormemente en vos, en el hecho de que puedas estudiar teología, pero al mismo tiempo también estudiar otras carreras y ser una notable profesional. ¿Estudiaste el doctorado? Masterado. Masterado. Y háblanos de eso. Sí, realmente yo una vez escribí mi historia, me pidieron para un colegio
y envié, y yo lo titulé Cómo Dios, o sea, cómo Dios me sorprende a mí, un Dios que sorprende, creo que lo titulé. Y en realidad, bueno, Dios fue el que guió todo eso. Todo lo que yo logré fue yo diría fue por Dios únicamente. Yo no iba a poder, tal vez iba a lograr también, ¿verdad? Pero no iba a ser lo mismo lo que he logrado hasta ahora. Yo me bauticé, o sea, como dije, crecí en una familia cristiana. También desde niña yo escuchaba mucho radios así cristianas, ZP30, como Tesoros para Niños, programas así para niños, y entonces ahí yo iba aprendiendo más de Dios, y obviamente también yéndome a la iglesia y en mi casa con mi mamá, leyéndome las historias de la Biblia cuando éramos pequeños. Y bueno, entonces a los 16 años decidí bautizarme, y yo al principio decía, ¿verdad? Bueno, mis padres son pastores, yo no planeé tanto eso, pero de alguna forma sí llegó, y me bauticé a los 16 años, y ahí fue donde Dios empezó también a trabajar en mi vida. Era una niña muy, muy tímida, pero Dios de alguna forma, con la ayuda de profesores, me ayudaron a encontrarme conmigo misma y también encontrarme en Dios. Y bueno, entonces, después del colegio, yo gané una beca a Estados Unidos, y fue una respuesta a mis oraciones de adolescente que no sabía qué hacer con su vida. Y entonces a los 19 años viajé a Estados Unidos para un intercambio, y fue una respuesta a una oración que yo hice. Y después de eso, yo quise estudiar una carrera, pero al final no era lo que yo quería. Y en ese entonces, cuando yo estaba decidiendo si seguir o no la carrera, yo estaba mirando así el IBA. Y en mi último año del colegio nos fuimos a visitar el IBA, y el Instituto Bíblico de Asunción, y me gustó mucho el programa de educación cristiana, de trabajo con jóvenes. Y entonces ahí yo dije, yo me quiero ir al IBA. Bueno, en primer lugar, yo quiero aprender más sobre Dios. Quiero crecer espiritualmente, porque en mi comunidad hasta ahora hay muy pocos jóvenes cristianos comprometidos realmente con la iglesia. Y yo no encontraba esos amigos, y entonces me fui al IBA con esa intención de, aprender de Dios, crecer espiritualmente, tener ese entorno social de jóvenes de mi edad que también le buscan a Dios. Y eso encontré en el IBA, y también para prepararme y servir a mi iglesia. Y entonces ahí yo me fui por 2 años, y Dios abrió las puertas, y al final yo terminé los 4 años. Escribí una tesis, era algo que yo no planeaba, o sea, algo que le tenía miedo. Y al final Dios guió todo eso. ¿Te acuerdas del título del...? Era Iglesia Étnica, un análisis del relacionamiento de la iglesia de Campo Alegre con los jóvenes de la comunidad. Así que hice un análisis del trabajo de la iglesia con los jóvenes. Sí, así que hice encuestas, entrevisté a líderes, a pastores de mi iglesia, porque no había mucho archivo sobre la iglesia. Entonces yo hice eso, así que Dios abrió las puertas, yo aproveché, y así que hice al final la licenciatura en teología. Y después de eso, yo quería aprender inglés. Quería aprender inglés, y entonces busqué la forma de irme a Estados Unidos o Canadá o otro país en donde se hable el inglés. Y en medio de esa búsqueda, yo decidí contactarme con una persona que me apoyaba mucho, el doctor Alfred Neufeld. Yo dije, voy a enviarle un correo electrónico porque nos conocemos, le conocí a mi papá, le conocí a mis padres, son amigos. Y yo dije, voy a probar y preguntar si una familia me podría recibir en
en alguna parte en donde yo pueda aprender inglés y que me pueda adoptar, así pensé, ¿verdad? Y voy a irme por 6 meses y después regresar. Y bueno, entonces en mi último año de LIBEA me llega, o sea, yo envío ese correo electrónico y después me llega un correo electrónico de personas de Canadá y me dice, hola Mirta, nosotros le conocemos a tus padres, son nuestros amigos y recibimos tu correo electrónico y queremos invitarte a nuestra casa, a nuestra familia, para que puedas venir acá. Puedes venir a aprender inglés, puedes estudiar otra carrera si quieres y nosotros vamos a apoyarte, cubrir todos los gastos. Y yo, sí, wow, ¿verdad? O sea, mis padres no iban a poder cubrir todos esos gastos y es un estudio muy, o sea, estudiar en el extranjero claro, es muy difícil, ¿verdad? Es caro. Y entonces ahí yo tuve que tomar la decisión de hacer, o sea, quedarme allá en Canadá por 6 meses, por 1 año, o quedarme por más tiempo. Y entonces ahí hablando con mi mamá, yo le dije, son más años, o sea, no es solo 6 meses. Y mi mamá quería que yo ya esté ya en casa, ¿verdad? Yeah. Después de estar varios años en Asunción. Y después ella me dice, vos sabés que rápido pasa el tiempo. ¿Por qué no aprovechas y andate nomás? Me dice. Y entonces ahí tomé la decisión, miré las carreras, las opciones que había y opté por educación. Educational Studies se llama el masterado que yo tengo, pero primero tenía que aprender el inglés. Bueno, así que eso fue un desafío grande porque mi inglés era muy, muy bajo. Básico. Sí, era lo básico que yo aprendí en el colegio. Y entonces ahí yo me voy y tengo que aprender primero el inglés. Yo pensé que tenía suficiente inglés, había sido que no era suficiente. Así que sí, fueron meses de mucho dolor de cabeza. A veces quería regresar, ya decir, bueno, ya sé saludar y eso, ya sé entablar una conversación, ya está ya. Y entonces yo tuve que irme a un campamento. En el campamento había personas de las reservas indígenas. Era un campamento cristiano de una iglesia. Me fui ahí por varios meses y no podía usar el celular. O sea, si no entendía una palabra, no podía ir a Google Translate. Y, entonces yo tenía que moverme así nomás. Y fue muy difícil, pero sin darme cuenta aprendía más y me abría más. Y en ese lapso, o sea, en ese momento en esos meses donde yo estaba en el campamento, yo decidí escribir todos los días en inglés, así en un diario. Y entonces yo solía escribir en inglés y yo suelo mirar, y mi inglés era un desastre. Y yo escribía y escribía y escribía porque no podía hablar con nadie. Nadie hablaba castellano, sí. Entonces yo trataba siempre de entablar una conversación, pero era muy difícil. Muy cortita. Sí, muy cortita. Después ya me dolía la cabeza y ya quería escaparme de la gente, ¿verdad? Pero al final, sin darme cuenta, estaba mejorando y hice muchos amigos allá. Y después del campamento, entonces regresé y volví a la clase de inglés. La universidad ofrece clases así para alumnos que quieren hacer después seguir una carrera en esa misma universidad. Y entonces ahí yo empecé, ya manejaba el idioma, después tenía que tener un nivel así académico para que yo pueda, o sea, tenía que tener un inglés académico para que pueda seguir el masterado. Y entonces ahí yo... pasar del inglés, que es como un básico... Sí, para comunicativo se le llama. Sí. Al académico, que es el técnico, que es el que va a desarrollar la profesión, ¿no? Sí, así mismo. O sea, aprender también a escribir trabajos de investigación, aprender a hacer así críticas a un libro, leer un libro entero y todo eso tenía que hacer. Así que
Después de un semestre logré el nivel para hacer lo que sería acá licenciatura. Y ahí yo me frustré porque no alcanzaba el nivel para el masterado. Y entonces ahí me dijeron, Mirta, tenés dos opciones, o volver a la escuela de inglés y hacer otro semestre de inglés académico, o podés entrar en la universidad, tomar 3 materias, y ahí vos podés, con tus notas, podés también ver si estás ahora en el nivel que se requiere para un masterado. Y yo tenía que sacar muy buenas notas en esos 3 cursos con una tutora también. Y yo dije, bueno, quiero algo nuevo, así que me lanzo voy a hacer 3 cursos. Y entonces elegí 3 cursos esa vez. Elegí uno sobre enseñanza, después uno de teología del Antiguo Testamento y otro de sociología. Y entonces ahí yo tenía que hacer todos los trabajos que los alumnos de sociología, los que estudiaban teología, todo eso tenía que hacer. Leer los libros y trabajar, rendir los exámenes y todo eso. Y sacar buena nota. ¿Aceptaste el desafío? Acepté el desafío y entonces empecé. Empecé, y ahí en ese momento realmente fue en donde yo iba a decir, Dios trabajó mucho conmigo. Caí en no sé si llamarlo un pozo o en una frustración grande con Dios, porque me enteré de cosas muy, muy pesadas para mí emocionalmente en una materia de sociología. Me enteré de muchas cosas de la realidad de los indígenas en Canadá, como yo soy indígena. Ahí yo me confronté mucho con Dios, y mi fe, digamos que sufrió mucho. Pero en ese momento, en esos meses, fue donde también, yo creo que fue donde Dios trabajó mucho conmigo y me sanó mucho también. Y bueno, entonces pasaron esos meses y Dios volvió a trabajar conmigo. Bueno, siempre trabajó conmigo, pero yo volví a hacerle caso ese día, sí. Así mismo. Y entonces tenía amigos también, amigas cristianas que me animaban, que estaban ahí conmigo. Y después de tomar esas 3 materias, conseguí las notas que yo quería, y empecé el masterado en enero 2017, creo que era. Y entonces me duraron 2 años y prácticamente, o sea, en total estuve en Canadá por 3 años y medio. O sea, un año y medio más o menos me duró lo de aprender el inglés académico. Después empecé con el masterado y no descansé, no tuve vacaciones de invierno, de verano ni nada. Yo solía volver a casa para verano por unos meses, justamente porque el paquete, o sea, el apoyo de estas personas, la familia canadiense, ellos me dijeron, Mirta, vos podés regresar a tu casa en vacaciones de verano, nosotros te vamos a apoyar porque para nosotros es muy importante que mantengas esa relación, sí, ese vínculo familiar con la cultura, con la comunidad. Y entonces, gracias a Dios, tuve esa oportunidad. Y venía, pero sí siempre venía con libros. Siempre venía con libros en el avión y tenía que seguir haciendo las tareas y seguir con el estudio. Entonces ahí en mi último verano, antes de volver a Paraguay, yo decidí hacer un certificado, a tomar cursos extras, 5 cursos extras con clases bien intensivas todo el día. Para obtener el certificado para enseñar inglés. Y entonces, en un verano, varios meses, clases intensivas, tenía que irme para poder obtener el certificado de enseñanza de inglés. Y entonces, eso era parte del paquete del masterado. Así que en diciembre del 2017, al finales del 2017, pude terminar, 2018, perdón. 2018 terminé, gracias a Dios, con muy buenas notas también.
porque el requisito de la universidad es que los alumnos tienen que tener buenas notas para tener el título. O sea, si no conseguís esas buenas notas, no te dan el título. Claro. Y entonces conseguí mi título de masterado en Educational Studies y también mi certificado para enseñar inglés. Y sí, como dije, yo no planeaba hacer la licenciatura en teología, yo no planeaba hacer un masterado, pero Dios me mostró todo y yo creo que... ¿Se puede? Se puede, sí. ¿Sí? Se puede. Yo creo que esa oración que hice en mi pieza cuando no sabía a dónde ir o qué hacer, fue donde Dios empezó a mostrarme y decir, camina conmigo, confía en mí, yo te voy a ir mostrando. Y más de lo que yo pedí en realidad, porque lo único que yo pedí era viajar en avión, conocer otras culturas, sí. Y Dios en ese sentido trabajó mucho conmigo y me sorprendió. Hasta ahora, o sea, viendo todo lo que Él hizo conmigo, yo siempre digo, si fuera por mí, no sé, tal vez lo iba a lograr, pero no iba a ser el mismo sentir, porque en mi mente decía, no creo que se pueda, es tan difícil. ¿Cómo voy a lograr eso? Y lo logré, con Dios lo logré. ¿Y ahora estás enseñando? Estás haciendo una labor importante. Contanos de eso. Sí, ahora estoy en el Colegio Indígena de Yalbezanga. Estoy enseñando Biblia, educación cristiana, en el 3er ciclo. También trabajo en capellanía y estoy ahí con las chicas. Organizamos con ellos estudios bíblicos y también enseño inglés. Así que... muy atareada. Sí, estoy muy atareada. Algo que a mí me gusta mucho es que, o sea, yo aprendo mucho también con eso y yo creo que por más que yo hable, ¿verdad? Yo creo que lo que más impacta en la vida de los adolescentes es de que yo esté ahí, de que, bueno, si Mirta aprendió inglés, si Mirta pudo viajar, yo también puedo, ¿verdad? ¿Y por qué no, verdad? Y siempre así les digo, les animo, oro por ellos, así, y yo puedo ver ese hambre, digamos, de la palabra de Dios en los adolescentes, y es algo que a mí me gusta mucho, y yo quisiera siempre hacer eso me gusta de lo que es la enseñanza cristiana. Y yo creo que con lo que Dios hizo en mí, con lo que he logrado, que yo ni pensaba que iba a lograr, Él utiliza también para poder hablarle a los alumnos. Ayer, por ejemplo, me dijeron los del 8º grado, profesora, nosotros ya queremos también aprender inglés. Y yo les digo, en el primer curso recién van a empezar con las clases de inglés. No, pero queremos ahora. ¿Y quieren escucharme hablar inglés? Les dije, sí, por favor. Y entonces empecé a hablarles, ¿verdad? Empecé a hablarles y no me entendían. Y les dije, ustedes me pidieron, vamos a hablar inglés ahora, nada de castellano, les dije. No, profe, ahora sí queremos que hables otra vez castellano, me dice, ¿verdad? Y es algo que, o sea, al principio mis alumnos no podían creer que yo hablaba inglés y los que siempre me escucharon hablar castellano, los que no hablan Nivacle, cuando yo hablo Nivacle no pueden creer, se quedan así con la boca abierta y yo les digo, sí, yo soy Nivacle, yo soy Nivacche, les digo. Y aprendí, se puede, con Dios es posible, les digo siempre. Eso es algo importante. Creo que sos un ejemplo de perseverancia, sos un ejemplo de que las cosas se pueden hacer y que con Dios todo es posible. Entonces, dale ánimo a esa persona, a esa gente que te está mirando y que quiere lograr sus metas y que todavía no sabe cómo. Yo justamente en esta semana estuve hablando con mis alumnos en cada aula y yo les dije, ¿verdad? Tan importante es
versículo que dice buscar primeramente el reino de Dios. Y yo creo que esa búsqueda buscarle primero a Dios es algo muy importante. Porque todos yo creo que podemos lograr cosas, ¿verdad? Podemos lograr lo que nos proponemos. Pero con Dios es diferente el sabor, puedes gozar realmente de los logros porque sabes que a pesar de mis debilidades, a pesar de mis límites, Dios puede obrar en mi vida, a través de mi vida. Y Dios se puede mostrar a sí mismo en mi vida para que las otras personas también puedan ver que con Dios realmente es posible. Y animarle a las personas, a los que estén viendo de que busquen primero a Dios. Enamórense de Él y Él se encargará del resto. Las cosas vienen por añadidura. Así mismo, sí. Sí. Dios primero, Dios segundo y Dios hasta el final. Así mismo, sí. Eso debe ser en nuestra vida, ¿no? Y esperar que Él obre. Así mismo. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, por esta conversación. Es un privilegio conocerte hace unos años atrás, cuando estabas de estudiante todavía en el IBA, y agradecer a Dios por ese tiempo de haberte conocido como estudiante y ver tus logros, ser testigo de ellos, y que Dios siga obrando en tu vida de manera maravillosa, como siempre. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias por la invitación y es un gusto también compartir con ustedes.